Ok, ya sabemos que la presentación está siendo grabada. Voy a hablar un poco de lo que muchos de nosotros sabemos, que es la caracterización de yacimientos y lo que es la inversión sísmica simultánea, ¿no? Una vez que comprendamos un poco o revisemos un poco los conceptos básicos de inversión sísmica simultánea y lo que es caracterización de yacimientos, bueno, voy a tocar el punto de lo que es la inversión conjunta de fases para comprender un poco cuáles son las principales diferencias entre esta tecnología y la inversión simultánea. Al final mostraré un par de ejemplos enfocados en lo que es crudo pesado, que uno de los yacimientos más importantes que tenemos en Venezuela. Y por último, resumen, conclusiones, si vamos a tener si hay tiempo, unos 5 minutos para preguntas o ir sobre una discusión general. Déjenme chequear algo, porque estoy escuchando un ruido de fondo y no sé si todos están en mute. No, Rodrigo no está en mute, ya está mute. Ok. Antes de que escuchen cualquier ruido, estoy en mi casa, así que el perro puede entrar, mis hijos se pueden caer a golpe de mí, etcétera, etcétera. Por favor, discúlpenme si cualquier de esas cosas va a pasar. Ahorita están almorzando, así que espero tener un tiempo para dar la presentación sin problema. Okay, igualmente, como mencionaron, yo trabajo para Icon Science desde el año pasado. Estoy en la parte de soporte técnico y ventas aquí en Canadá. Nosotros prácticamente hacemos trabajos de geofísica, inversión sísmica, geomecánica, integramos la mayor cantidad de datos posible para tener una mejor caracterización del yacimiento. Ahí abajo en la lámina se ve que inclusive tenemos soluciones de data management, caracterización, predicción de poro, etcétera, etcétera. Este software, aquí como un poquito de conocimiento para las personas que puedan estar involucradas en las universidades. Nosotros tenemos acuerdos académicos, así que interesados, déjenmelo saber y podemos empezar a trabajar a ver si las universidades, perdón, moví el mouse sin querer, consigan las licencias para uso académico, ¿no? Para uso de pregrado y posgrado. Ok, comencemos con los puntos principales a entender un poco qué es la caracterización cuantitativa de un yacimiento, ¿no? Cuando queremos caracterizar sísmicamente un yacimiento, principalmente queremos conocer cuáles son sus propiedades de litología, porosidad, tipo de porosidad, mineralogía, fluido, saturación, temperatura, presión, esfuerzo, cualquier cosa que pueda al final ayudar a nuestros ingenieros de perforación, ingenieros de yacimientos, a conocer cuáles son las propiedades que están in situ para tener una mejor producción del yacimiento, ¿no? Estos son prácticamente algunas de las propiedades de las cuales estos ingenieros están interesados. Desafortunadamente, nosotros como geofísicos trabajamos en la parte elástica, ¿no? Conocemos muy bien BP, conocemos la velocidad P, la velocidad S, la densidad. Y ninguna de estas propiedades están en la lista que un ingeniero de producción, por ejemplo, quisiera tener. Un ingeniero de yacimiento poco podría interesarle cuál es la velocidad promedio del yacimiento, sino, por ejemplo, cuál es la porosidad de su yacimiento, cuál es la presión de su yacimiento. Entonces, nos podríamos preguntar si habría alguna relación entre estas propiedades elásticas que nosotros como geofísicos podemos estimar y las propiedades del yacimiento que nuestros ingenieros quieren conocer. Y la respuesta es sí. Una vez que tengamos la relación de física de rocas en nuestro yacimiento, podemos entender, por ejemplo, cuál es la relación entre porosidad y velocidad, por ejemplo. Conocemos muy bien, y si recordamos y tenemos un cross-plot de velocidad con porosidad, por ejemplo, a medida que la porosidad disminuye, sabemos que la velocidad aumenta, porque el espacio poroso se ve reducido, el efecto ese es el perro, como le comenté,
el efecto del fluido es reducido y es la matriz, la parte sólida de la roca, la que toma control de la velocidad y por ende la velocidad aumenta. Este tipo de relaciones las podemos estimar y por ende podemos entonces estimar las propiedades que definen nuestros yacimientos a partir de las propiedades elásticas que nosotros podemos inferir a partir de la sísmica. ¿Cómo obtenemos entonces estas propiedades elásticas que al final me van a dar mis propiedades de yacimiento a través de la sísmica? Es a través de la metodología que conocemos como inversión sísmica, ¿no? La inversión sísmica prácticamente lo que hace es convierte mis datos sísmicos de reflectividad, todas estas trazas sísmicas, como las llamamos, y las convierte a propiedades elásticas, ¿no? En vez de tener mis picos y mis valles, vamos a tener valores absolutos de propiedades elásticas como velocidad y densidad, por ejemplo. ¿Por qué es bueno para nosotros invertir los datos sísmicos? Bueno, primero, una vez que tengamos nuestras relaciones, nuestras propiedades elásticas, podemos estimar esta relación de estas propiedades con las propiedades del yacimiento. Vamos el proceso de inversión sísmica incluye o infiere un cambio entre la interfase a capas. Ya no estamos hablando de reflectividad, de contrastes, por ejemplo, sino vamos a estar hablando de propiedades que definen una capa en total. Sabemos que cuando hacemos inversión sísmica, removemos el efecto de la undícula de la traza y por ende aumentamos o mejoramos el tuning, incrementamos la resolución, reduce el ruido de la sísmica porque este es un proceso el cual relaciona como sabemos, relaciona las propiedades elásticas con propiedades petrofísicas del yacimiento y todo este ruido que a veces podemos encontrar en las trazas sísmicas se ve reducido al momento de hacer el trabajo de la inversión sísmica. Nos puede ayudar a revelar cambios sutiles en las propiedades del yacimiento y algo que es muy importante, estas propiedades elásticas tienen que correlacionar con los datos de pozo lo mejor posible. Sabemos que cuando hacemos inversión sísmica simultánea, prácticamente tenemos una buena correlación con el pozo y más adelante vamos a explorar las razones por las cuales esto, pero no sabemos, por ejemplo, cómo podría ser esta correlación en lugares en donde no hay pozos existentes. Entonces, el flujo de trabajo de una caracterización de yacimientos incluye dos elementos claves, ¿no? La primera, como mencioné, es la inversión sísmica. En este caso estoy explicando el flujo de trabajo si estamos trabajando con inversión sísmica simultánea. Y el segundo elemento es la física de rocas, esa relación entre nuestras propiedades elásticas y las propiedades petrofísicas del yacimiento. Entonces, como un flujo de trabajo, digamos, general de una caracterización de yacimientos, comienza con nuestros datos preapilados por ángulo sísmicos. Realizamos la inversión sísmica, y como mencioné en este caso estoy mostrando la inversión sísmica simultánea porque necesito tener de entrada un modelo de baja frecuencia. Igualmente voy a explicar más adelante el efecto que puede tener este modelo de baja frecuencia en los valores absolutos de las propiedades elásticas que podemos determinar. A partir de la inversión sísmica, entonces obtenemos nuestros parámetros elásticos, BPS y densidad, o impedancia acústica, impedancia S y densidad, dependiendo de qué ecuación de ABO estemos utilizando. Y una vez que tengamos los parámetros elásticos, los podemos correlacionar con nuestras propiedades petrofísicas y por ende podemos al final obtener las propiedades necesarias para caracterizar el yacimiento. Como mencioné, porosidad, permeabilidad, presión de poro, mineralogía, cualquier valor que en realidad haga falta para caracterizar el yacimiento. En este ejemplo estamos viendo lo que es el volumen de clay y vemos cómo correlaciona, por ejemplo,
muy bien los valores bajos y altos de Clay a partir de inversión sísmica cuando correlacionamos con los valores de pozo. Esto sería una inversión sísmica muy, muy buena. Ahora bien, si utilizamos inversión sísmica simultánea, vamos a estar en presencia de algunos retos que tenemos que tratar, ¿no? Voy a mencionar estos tipos de dificultades y luego las voy a explicar con más detalle en las próximas láminas. Si utilizamos inversión sísmica simultánea, se nos hace difícil incorporar información de física de rocas para las diferentes fases que pueden estar en el yacimiento. Requiere mucho esfuerzo en construir este modelo de bajas frecuencias. Y este modelo de baja frecuencia tiene que ser lo más adecuado posible para que nuestros valores de propiedad elástica sean los más cercanos a la realidad. Y bueno, y por ahí ya podemos tener una pregunta de cómo podríamos construir este modelo si no conocemos en realidad el subsuelo. Es prácticamente lo que estamos haciendo, ¿no? Parte de la caracterización del yacimiento. Es propenso a tener errores al estimar fases a partir de las propiedades elásticas invertidas, porque estas propiedades elásticas invertidas, ¿no?, están sesgadas al modelo de baja frecuencia que estemos utilizando. Por lo tanto, ahí está la importancia de tener este modelo de baja frecuencia lo más adecuado posible. Y viene una vez más la pregunta, el huevo y la gallina, ¿no? Necesito tener la respuesta del subsuelo para tener el modelo de baja frecuencia para integrarlo a mi resultado de banda limitada para obtener los valores absolutos. Sin embargo, el modelo de baja frecuencia puede venir de cualquier parte, ¿no? Podemos intercalar pozos, podemos tener un solo pozo y eso de verdad va a sesgar las propiedades elásticas que podríamos estar determinando. Hay mucho tiempo y esfuerzo requerido cada vez que actualizamos los resultados, cada vez que tenemos información nueva, cada vez que hay un pozo nuevo, tenemos que extraer nuevas ondículas, tenemos que actualizar nuestro modelo de baja frecuencia. Y para aquellos que han hecho inversión sísmica simultánea, sabemos que necesitamos un pozo. De ahí la inhabilidad de incluir información regional. Lo cual significa, si tenemos, por ejemplo, cerca de nuestra área de estudio, datos disponibles, los cuales conocemos las relaciones físicas de rocas existentes en ese yacimiento, que no es el nuestro, pero podemos inferir que las propiedades son relativamente las mismas, los momentos de depositación, etcétera, etcétera. No podríamos, si utilizamos inversión sísmica simultánea, utilizar esa información en nuestra área de estudio, al menos que de una manera artificial me traiga el pozo de Maracaibo y lo coloque en Puerto La Cruz y entonces realice la inversión sísmica. Como mencioné, voy a estar entonces tratando uno a uno los diferentes retos que mencioné en más detalles en estas próximas láminas. ¿Qué quiere decir dificultad para incorporar física de rocas cuando utilizo inversión sísmica simultánea? Sabemos que la inversión sísmica simultánea está limitada a una simple relación de tendencia física de rocas en la ventana de inversión sísmica. Nuevamente, aquellos que han hecho inversión sísmica simultánea, hemos estado en contacto con este crossplot que me define la relación entre impedancia S, impedancia acústica, y hay otro que no estoy mostrando que igualmente relaciona impedancia acústica y densidad. Estos crossplots prácticamente lo que hacen es me limitan los valores absolutos de mi inversión sísmica. Correcto. Sabemos que la respuesta sísmica de una traza se debe al contraste de las impedancias. Es decir, cualquier valor de impedancia acústica, si veo este valle aquí, por ejemplo, cualquier valor de esta impedancia acústica aquí baja y aquí alto, me va a dar la misma respuesta siempre y cuando el contraste sea el mismo, siempre y cuando la diferencia sea la misma, ¿no? Digamos que este valle es menos 4, yo podría decir, bueno, esto se debe a que este es 10 y este es 6, 10 menos 6 me da, o al revés, ¿no? 6 menos 6 me da el menos 4, pero menos 4 también lo puedo obtener con 24 y 20. Cualquier combinación en realidad me puede dar
este valle aquí. La inversión sísmica simultánea lo que limita es, bueno, no puede ser ni 6 ni 24, no digas esas estupideces. Los valores de impedancia acústica, sé que son estos porque estos valores vienen de mi esposo y este es el rango de valores de impedancia acústica que puedes tener. Por ende, realiza la inversión sísmica basada en este crossplot. Ahora, nosotros limitamos esos valores por lo general con una línea que mejor ajusta lo que llamamos el background trend de los datos, ¿no? La tendencia de fondo de los datos. Sin embargo, sabemos que hay diferentes fases que no siguen esta tendencia. Esto está coloreado por el volumen de shale, los rojos son más de lutitas, los rojos son las lutitas y luego tenemos arenas con petróleo. Entonces ya podemos ver que si estamos, por ejemplo, utilizando esta tendencia en azul, mis datos o mi inversión sísmica o mis propiedades elásticas de mis lutitas y mis arenas van a estar de cierto modo sesgados por la línea azul, porque esta es la línea que me va a mí a determinar la relación de impedancia S con impedancia acústica. Si lo vemos en la traza sísmica, lo que hace ese modelo de baja frecuencia, que es prácticamente definido por esta línea azul, es que mis valores elásticos, en este caso estoy mostrando impedancia acústica, pero puede ser impedancia S, puede ser velocidad P, velocidad S o densidad. Estos valores van a tender a ser o van a tender a tener los valores de mi modelo de baja frecuencia que estoy utilizando. Van a aproximar a los valores reales justo en la interfase y si esta capa es suficientemente gruesa, los valores van a volver a tender a los valores de mi modelo de baja frecuencia. En este caso tengo esta línea en negro define mi modelo de impedancia acústica real. Entonces, como podemos ver, hago mi inversión sísmica simultánea, lejos de la interfase, mis valores de impedancia acústica o propiedades elásticas tienden a ser los valores del modelo de baja frecuencia utilizado, incluso cuando estamos presencia de capas gruesas en el yacimiento. Por ende, como vemos acá, la definición de este modelo de baja frecuencia tiene que ser lo más adecuado posible, porque como podemos observar aquí, ya tenemos errores en calcular impedancia acústica que no son los reales. Sin embargo, y aquí viene el otro punto, podemos obtener una buena respuesta sísmica, porque una vez más depende todo de el contraste de las propiedades elásticas. Entonces, sería bueno incorporar la tendencia de física de rocas por fases y no una tendencia que haga ajuste al background de los datos y que incorpore la información de fases en la inversión sísmica. Ahora quiero separar, en vez de tener una línea azul, quiero obtener mis relaciones de física de rocas por cada una de las fases que yo pueda tener en mi yacimiento. Lo que estaba comentando anteriormente con respecto al modelo de baja frecuencia, lo podemos observar aquí en este claro ejemplo. Tenemos tres casos, tenemos petróleo, agua y gas mostrando los valores de impedancia acústica más bajos, ¿correcto? Estos tres valores absolutos provienen de tres modelos de bajas frecuencias diferentes. Sin embargo, tengo la misma respuesta sísmica, ¿no? Diferentes modelos de baja frecuencia me están generando la misma respuesta. ¿Cuál sería el impacto? Nos lo podemos preguntar de utilizar registros que no estén calibrados en la construcción del modelo de baja frecuencia. Sabemos que este modelo de baja frecuencia por lo general viene de la interpolación de registros de pozo. ¿Qué pasa si nuestro registro de pozo no es el adecuado? Vamos a empezar a obtener inconsistencias al determinar propiedades elásticas. Entonces, por ende, muchos modelos de baja frecuencia deben ser considerados. Yo no sé en realidad cuál de todos es el que es. Y aquí es donde entonces empezamos a hablar de modelos estocásticos, vemos cuántas realizaciones podemos tener, cambiamos el modelo de baja frecuencia y vemos el resultado que más se aproxima, el que más aparece después del proceso, y ese lo llamamos el 90% de las veces obtengo esto, este es mi modelo en realidad, ¿no? Pero eso consume bastante tiempo.
De otra forma que podemos observar esto es, bueno, yo tengo dos modelos de baja frecuencia, uno superior, uno inferior. El superior yo eliminé este pozo, hice un Photoshop aquí medio rústico, pero es para mostrar simplemente que sin este pozo yo entonces interpolaría los valores elásticos entre este pozo y este pozo, valores azules, cualquiera que eso signifique, no tengo escala, no importa. Y estos dos modelos representarían estos dos modelos de baja frecuencia que están descritos aquí en rojo, ¿no? Perdón, el modelo de baja frecuencia es este en negro. El superior sería este, el inferior es este. Uno de los dos es incorrecto. Sin embargo, en ambos casos tengo la misma respuesta sísmica, ¿correcto? Mis valores de propiedades elásticas, en este caso impedancia acústica, son totalmente diferentes. Podemos observar aquí los valores de impedancia acústica fueron, son mayores de lo que deben ser, y por ende los valores de porosidad también son calculados erróneamente, ¿no? En este caso fueron subcalculados y muestran menores valores de porosidad de lo que deberían ser. Sin embargo, y lo que causa un poco de temor es que, bueno, mi modelo todavía ajusta a mi dato sísmico observado. Siempre voy a tener una buena correlación la mayoría de las veces, o debería tener una buena correlación con mis datos de pozo si uso inversión sísmica simultánea. Lejos del pozo, bueno, podríamos estar en situaciones como estas, en las cuales las propiedades que estamos determinando no son exactamente las que están en el yacimiento. ¿Qué pasa cuando interpolamos entre los pozos, ¿no? En este caso, tengo un ejemplo de los pozos. Conocemos este concepto net to gross, el porcentaje de arena que tengo en el yacimiento. En este caso le estamos llamando 30%. Tengo mi curva de impedancia acústica. Y tengo otro pozo que tiene el 10% de arena, tiene su curva de impedancia acústica. Si interpolo a una traza que, digamos, está en el medio de estos dos pozos, lo que voy a tener al final es un promedio de prácticamente las propiedades elásticas de las diferentes fases, que no corresponden ni a las frutitas ni a las arenas, ¿no? Es un promedio entre, digamos, 3.000 y 2.000. Aquí entonces tengo 2.500. Y no corresponde ni para el valor medio de una fase ni para la otra. Sin embargo, y aquí estoy empezando a introducir los conceptos de inversión conjunta de fases. Si obtenemos la relación de física de rocas por diferentes fases, en este caso tengo las arenas y tengo las lutitas, ¿no? He identificado en el pozo, estas son mis arenas, tengo mis valores de impedancia acústica, las arenas sé que son estos valores, mis lutitas serían esta tendencia que está aquí en el fondo para los diferentes pozos, y aplico esas tendencias en la traza sísmica que quiero invertir, podría entonces obtener unos mejores resultados porque mis valores absolutos están limitados a esas relaciones de física de rocas por fases. Si podemos ver un paso más adelante, si filtramos esta traza que obtenemos de la inversión sísmica, lo que vamos a obtener es el modelo de baja frecuencia. Y aquí viene una diferencia clave entre la inversión sísmica simultánea y la inversión conjunta de fases. La inversión sísmica simultánea, nosotros como usuarios le damos el modelo de baja frecuencia al algoritmo. Y este modelo de baja frecuencia, como vimos anteriormente, va a sesgar mis valores absolutos que estoy determinando. En la inversión de fases, en inversión conjunta de fases, yo obtengo el modelo de baja frecuencia a partir de la inversión. Okay, como mencioné, obtenemos el modelo de baja frecuencia a partir de la inversión. Ok, tengo unas anotaciones aquí en azul y yo no las hice. Así que, por favor, voy en el mouse por ahí.
voy a ir sobre un concepto básico, ¿no? Cómo sería el flujo de trabajo de lo que es la inversión conjunta, impedancia y fase. Como vimos en el ejemplo anterior, estoy utilizando los mismos dos pozos con 30% arena y 10% de arenas. A partir de ellos puedo definir mi relación de física de rocas de propiedades elásticas por fase, ¿no? Impedancia acústica, impedancia dense, densidad o BPDS y densidad, ¿correcto? Posteriormente se define, si lo vemos en crossplot, por ejemplo, vemos la tendencia física de roca de las lutitas en grises está definida por un valor medio, al igual que la tendencia física de roca de las arenas, igualmente está definido por un valor medio y también por una desviación estándar a partir del valor medio. Estas elipses me definen entonces probability density, mis funciones de probabilidad. Estas funciones de probabilidad, como vemos en este caso, están centradas en un punto. Si tenemos, por ejemplo, una línea recta, estos valores medios pueden cambiar y por ende las elipses no tienen que estar centradas necesariamente en el mismo punto, ¿no? Sabemos que las lutitas pueden presentar compactación, la impedancia acústica puede aumentar con profundidad, por ejemplo, y eso significa que el valor medio de las diferentes propiedades elásticas puede cambiar con profundidad. Esto es lo que nosotros definimos tendencias de profundidad o las relaciones de física de roca con profundidad de las diferentes propiedades elásticas. Una vez que definimos las diferentes tendencias con profundidad para diferentes fases, definimos una tendencia con profundidad que la vamos a llamar híbrida, que va a ir simplemente definida de acuerdo a nuestras proporciones iniciales que nosotros como usuarios le vamos a dar al algoritmo al momento de clasificar. Este es un proceso bayesiano, por ende necesita cierto grado de interacción con el usuario al definir las propiedades iniciales que nosotros estamos esperando en el yacimiento. En este caso, si yo defino 50 y 50, que tengo 50% arena, 50 chances, 50% de que sea de arena o 50% que sea lutita, esta línea, simplemente la roja, la híbrida, va a ir en el medio de estas dos fases, de 50 y 50. Pero si yo digo que hay más probabilidades que sea arena, un 90% sobre 10% de lutita, esta línea roja, la híbrida, estaría más hacia la línea de arenas y por ende mi resultado va a ser más arenoso que lutítico, ¿no? En términos de proporciones de fase. Las propiedades elásticas, sin embargo, no van a estar sesgadas. Las propiedades elásticas van a estar definidas por estas relaciones de las tendencias con profundidad que estamos definiendo por fase. Y esto viene del registro de pozo o puede venir de la literatura. Y si viene de la literatura, aquí viene otra ventaja, que es que podemos correr una inversión sísmica sin necesidad de ningún pozo. Entonces, bueno, una vez que tenemos la tendencia híbrida, sabemos que nuestros valores absolutos están restringidos por desviaciones estándares y estos valores absolutos tienen que, a la vez, corresponder o me tienen que dar el resultado de mi traza sísmica, ¿no? Entonces ya tenemos datos, si esto es negativo, sabemos que la impedancia acústica entonces disminuye, si esto es positivo, sabemos que la impedancia acústica aumenta y de esa forma empieza entonces a calcular los diferentes valores absolutos de impedancia acústica. Esto me define mi primer paso de valores absolutos. Una vez que tengo estos valores, puedo hacer una actualización de la curva híbrida, que inicialmente era una línea recta, ahora es una línea escalonada, porque me estoy dando cuenta que, o el algoritmo se da cuenta que hay más valores que tienden a ser arena en este intervalo y en este intervalo. Entonces define una nueva curva de híbrida, realizamos un siguiente paso, obtenemos nuevos valores absolutos de propiedades elásticas que me dan de resultado mi traza sísmica y finalmente puedo ajustar estos valores con mis relaciones de física de roca de acuerdo a los valores de pozo. Esto trabaja para una traza, por ejemplo,
pero como estamos trabajando con datos ABO, estos puntos a la vez me tienen que satisfacer mi ecuación de ABO que estoy utilizando. Así sea, nosotros utilizamos mucho FATI, que está definida por impedancia acústica, es impedance y densidad, pero también está SOPRIX, está SHUI, con 2 términos, con 3 términos, cualquier relación ABO, aproximación ABO que podamos tener. Estos puntos tienen que, a la vez, cuando generamos el sintético, tienen que darme la respuesta sísmica lo más cercano posible. Entonces, bueno, si los datos se actualizan, comparando la traza sísmica con los sintéticos que está obteniendo, y a través de una curva de minimización de errores, voy obteniendo los resultados, los valores que mejor me ajusten a los valores reales. Eso es el concepto en general de lo que es la inversión conjunta de impedancias y fases. Okay. Entonces, sabemos, por ejemplo, que mis valores elásticos van a estar sesgados por el modelo de baja frecuencia que estoy utilizando. Si utilizo estos modelos, estos valores elásticos para hacer clasificación de fases, mis fases resultantes van a estar sesgadas a los valores que a su vez, a los valores elásticos que a su vez están sesgados al modelo de baja frecuencia. La inversión conjunta de fases sobrelleva este problema porque realiza la clasificación de las fases al mismo tiempo que realiza la inversión sísmica, pero mis valores elásticos van a estar se van a ajustar a los modelos de física de rocas que yo estoy definiendo a partir de los modelos, a partir de los datos de pozo. Y por ende voy a obtener ahora mis fases al mismo tiempo que obtengo mis valores de propiedades elásticas. Como mencioné anteriormente, estas propiedades o tendencias con profundidades o propiedades elásticas o física de rocas se pueden obtener igualmente a través de cuencas que están cercanas a nuestro campo de estudio, incluso a través de litología. Algún profesor puede venir con una idea fenomenal de la relación de la velocidad P con la velocidad S y densidad en carbonatos fracturados en la formación La Luna, y podríamos entonces obtener esas ecuaciones y realizar nuestra inversión sísmica sin necesidad de ningún pozo existente. Así que la técnica en general sería muy buena en áreas exploratorias en donde la existencia de pozos en realidad es limitada. Entonces, como resumen, JIFI es simplemente nuestra inversión sísmica conjunta, impedancia y fases. En inglés es Joint Impedance and Phase Inversion. Es una inversión simultánea. Yo quitaría la parte simultánea para evitar preguntas acá. Que toma los datos de amplitud, velocidades sísmicas y las densidades, ¿no? y resolvemos conjuntamente, esta es una mejor palabra, inversión conjunta bayesiana. Resolvemos conjuntamente las impedancias y fases consistentes con las tendencias de física de roca. A diferencia de los esquemas de inversiones convencionales, como la inversión sísmica simultánea, no requerimos un modelo de baja frecuencia, lo cual nos hace muy adecuado para áreas, por ejemplo, totalmente exploratoria, y en cualquier otro ambiente en los cuales la caracterización sísmica de yacimientos se hace bien retadora. Entonces, como resumen aquí de la clasificación de conjunta de fases, la inversión conjunta de fases es una herramienta de interpretación y caracterización sísmica impulsada por fases, porque definimos todas estas propiedades elásticas, física de rocas por fases, y luego realizamos la inversión sísmica. Es bayesiano, definimos nuestras densidades de probabilidades a partir de estas relaciones de física de rocas. Probabilístico, él nos va a dar incluso valores de probabilidades de las diferentes fases a pertenecer a hacer esa fase en sí. Lo que quiero decir con esto es que cualquier punto
en el yacimiento que estamos haciendo la inversión sísmica tiene diferentes probabilidades a pertenecer a diferentes fases. Estas diferentes probabilidades las podemos también determinar. Y es estocástico. Todo el proceso comienza con un valor aleatorio que me va a definir mi respuesta, mi sintético, que se va a ajustar con pasos sucesivos a mi respuesta sísmica. Incorpora incertidumbre en todo el flujo de trabajo, por el hecho de que es probabilístico. Funciona con datos sísmicos post o preapilados. Así que si tenemos datos convertidos también funciona. Lo podemos aplicar en PP o PPPS. Lo podemos realizar en profundidad, en tiempo. Utiliza probabilidades previas y matrices de transición. Esto es si el usuario quiere aún controlar aún más la inversión sísmica y el orden de las diferentes fases que puede encontrar en el yacimiento. Respecto a las reglas del orden de fluido, no vamos a encontrar gas debajo del petróleo, por ejemplo. Incorpora anisotropía, proporciona fases y propiedades elásticas que son totalmente compatibles con la física de rocas. Y prácticamente lo podemos correr en cualquier lado. Y tengo 15 minutos más, creo, hasta la 1. Ok, lo cual es perfecto, porque ahora vamos a los casos de estudio. Voy a tocar dos ejemplos. El primero es el SACD. Las personas que no están familiarizadas con este término, esto se define Steam Assisted Gravity Drainage. Lo que hacen es inyectamos steam, probablemente agua vaporizada dentro del yacimiento, a altas temperaturas. Eso va a disminuir la viscosidad del petróleo y a través de la gravedad el petróleo baja a la parte inferior del yacimiento y se drena o se produce por un pozo productor. Esto generalmente funciona en pozos en pares, un pozo inyector en la parte superior del yacimiento y un pozo productor en la parte inferior del yacimiento. Este ejemplo viene de acá de Canadá, escrú pesado somero de edad cretácica. En aquel tiempo, Alberta, esto viene de la provincia de Alberta, estaba ubicada muy cerca del Ecuador y los ambientes eran propicios para la depositación de carbonatos. Era lindo, era tropical, habían dinosaurios por todas partes. Luego todo cambió y ahora hace mucho frío en invierno. Uno de los principales objetivos era identificar las localizaciones de las cámaras de vapor y cualquier petróleo que esté en situ, ¿no? para desarrollarlo posteriormente, ¿no? Es importante para el ingeniero, y aquí una vez más, el ingeniero no le interesa cuánto es la velocidad de dP, le interesa saber cómo está su densidad, por ejemplo, y saber en dónde está en este caso todo este vapor que está inyectando, porque cualquier petróleo que estén dejando en el yacimiento es dinero que la compañía está perdiendo. Entonces es necesario saber precisamente hacia dónde va el steam, hacia dónde no va el steam, para entonces yo planear y colocar nuevos pozos para que me produzca el petróleo que estoy dejando. Muchos de estos estudios se realizan a través de inversiones, lo que llaman 4D. Una inversión 4D simplemente tenemos un proyecto base y después tenemos monitores que se adquieren con el tiempo, esos son datos sísmicos. Tenemos mi proyecto base sin ningún tipo, idealmente, sin ningún tipo de alteración en el yacimiento. 2 años después vuelvo a adquirir la sísmica y veo cuál es el efecto que tuve inyectando gas, por ejemplo. Luego vengo 2 años después, 4 años después de la base, y puedo observar cómo estas cámaras de vapor aumentan, ¿no? con el tiempo. Un flujo de trabajo convencional en inversión sísmica 4 es, nosotros realizamos las inversiones sísmicas de los diferentes volúmenes, ¿no? del volumen base y de los diferentes monitores. Se realiza un proceso que se llama cross-ecualización de los datos, que queremos tener en realidad fuera del yacimiento,
Queremos que las amplitudes sean las mismas, tengamos la misma fase, tengamos la misma frecuencia de los datos, para que cuando haga la diferencia a los diferentes volúmenes, cualquier diferencia que podamos observar está asociada a cambios en el yacimiento y no cambios de que hace 2 años utilicé un geófono que no es el que estoy utilizando hoy en día y las amplitudes fueron diferentes, por ejemplo. Todo ese tipo de artefactos se tienen que corregir a través de la cross-ecualización para que estar seguro que la diferencia es prácticamente la diferencia de las propiedades elásticas en el yacimiento. Bueno, ese es el proceso convencional. Jeremy Gallup, él es nuestro VP de servicios en Icon, en Houston. Él vino con otra idea. Él dijo, bueno, ¿por qué en vez de estar realizando todas estas inversiones y luego restando los diferentes volúmenes, resto los volúmenes de una vez, ¿no? Hago una simple ecualización de las amplitudes y resto los volúmenes, ¿no? Y me quedo con la diferencia de las amplitudes y voy a realizar la inversión sísmica a partir de esa diferencia. Él llegó con la idea de que, bueno, si yo puedo ver que la reflectividad de mi monitor, mi volumen de reflectividad, mis trazas sísmicas del monitor menos las trazas sísmicas de la base, son proporcionales a los cambios en las impedancias acústicas, ¿no? Y eso como que el sentido común uno puede inferir que eso es cierto, ¿no? En otras palabras, podemos ver que las diferencias de amplitudes pueden verse como los datos de reflexión de un medio compuesto por la relación entre el monitor y las propiedades de mi proyecto de base. Podemos entonces realizar inversión conjunta de fases, podemos realizar inversión sísmica simultánea, simplemente utilizando el contraste de las propiedades elásticas como modelo de baja frecuencia para la inversión sísmica simultánea y para definir mi modelo de física de roca cuando utilizo mi inversión conjunta de fases. Cuando él realizó este trabajo, él encontró que hay un 1% de error promedio en las estimaciones cuando utiliza inversión conjunta de fases versus 12% cuando utilizó inversión sísmica. Aquí lo que quiero mostrar es el efecto que estaba hablando en láminas anteriores, lo que es el modelo de baja frecuencia en nuestros valores de propiedades elásticas. Aquí tenemos impedancia acústica, BPBS y densidad. Y como mencioné, los valores que podemos obtener de impedancia a partir de inversión sísmica simultánea tienden a ser los que son justo cerca de la interfaz. Una vez que me alejo de la interfase, los valores tienden entonces a ser los valores de mi modelo de baja frecuencia. Y lo mismo ocurre para cualquiera de las propiedades elásticas que estamos observando. Como pueden ver aquí, por ejemplo, abajo, la densidad es bien baja, justo por debajo de la interfase, y luego tiende a subir un poco dentro del yacimiento y luego vuelve a bajar otra vez cuando está en la interfaz. Eso sabemos que no es real. Cuando ya la inversión conjunta de fases nos da una estimación más homogénea dentro del yacimiento. 12:50, 5 minutos más. Entonces, como mencioné, es importante saber hacia dónde va este vapor y dónde está mi petróleo que debe producir. Cuando hago mi inversión conjunta de fases, puedo observar entonces dónde está ese gas, dónde está el petróleo y dónde podría entonces, por ejemplo, en el futuro planear nuevos pozos para producir, digamos, este petróleo que no estoy produciendo. Para comparar los dos resultados, esta es la inversión conjunta de fases, podemos observar cómo las propiedades elásticas son bien consistentes dentro de lo que es la cámara de gas o la cámara de vapor. Hacia la derecha tenemos pozos nuevos, los cuales todavía no tienen tan baja densidad como los pozos viejos, porque apenas es que se están inyectando. Podemos observar buena definición lateral, ¿no? En todos los casos, en todas las propiedades elásticas, mientras que en inversión sísmica simultánea ya tenemos, por ejemplo, efectos de
lo que llamamos el lóbulo de la undícula, afecta mucho las propiedades elásticas cuando las estamos estimando, especialmente cuando hay altos contrastes. Cuando hay gas, cuando tenemos un carbonato debajo de un yacimiento, esos contrastes son bien grandes y ese lóbulo de la undícula me va a afectar mi inversión sísmica. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que hay altos valores de BPDS encima del yacimiento cuando inyecto STEAM, cuando en la inversión conjunta de fases no observa ninguno de esos altos valores de BPDS. Tengo 4 minutos, déjenme explicarles este último ejemplo aquí, en los últimos 5. El segundo ejemplo es una producción fría de crudo pesado. Esto viene también aquí de Canadá. El primer ejemplo, ellos estamos inyectando vapor bien caliente al yacimiento. Mucha energía involucrada en el proceso de producir a través de SACD. En este caso, la producción es diferente, muy barata, simplemente se perfora el pozo, y al momento de perforar el pozo, la presión del yacimiento cae, y cuando eso sucede, todo el gas que está disuelto en el crudo escapa. Eso lo llaman mucho aquí petróleo espumoso, lo podemos decir de esa forma. Y es este petróleo espumoso, es este gas que sale del petróleo cuando bajamos la presión, lo que hace que el petróleo fluya al pozo y sea producido. Y no solo el petróleo, sale agua, sale arena, sale absolutamente todo dentro del yacimiento y se crean todos estos, lo llaman wormholes o como cuevas son como de gusanos, worms, lombrices en el yacimiento, ¿no? Desde el punto de vista sísmico, nadie sabe cómo lucen. Son muy pequeños, siempre están por debajo de resolución sísmica. Pero la buena noticia es que cuando el gas escapa, el contraste es grande y lo podemos observar el área que afecta la producción esto lo llaman chops en inglés. Pero no sabemos en verdad cuál es la geometría de estos wormholes. Muchas personas afirman que por diferenciación de la presión, esto no debería ser así como raíces de un árbol, sino como un hongo que empezaría a producir, que se iría la producción hacia arriba y empezaría a producir justo por debajo de lo que es el cap rock del yacimiento, ¿no? En fin, eso como un resumen de lo que es esta producción en frío. Vamos a definir entonces las diferentes tendencias con profundidad o relaciones físicas de rocas para las diferentes fases que tenemos en el yacimiento. En este caso tenemos arenas, lutitas y lodos. Podemos observar cómo sobrelapan estas propiedades muchísimo. Prácticamente no podemos ver que si hay una distinción clara entre uno y lo otro. Densidad sería como que lo que mejor nos daría un poco de diferencia. Sin embargo, sabemos que densidad es lo más difícil de obtener a partir de inversión sísmica, porque necesitamos todos estos largos offsets para determinar la densidad a partir de la inversión. Si comparamos con otras fases que también están presentes en el yacimiento, bueno, se siguen teniendo sobre el overlap con las otras propiedades. El estudio surgió a partir de este mapa. Tenemos áreas de buena producción y tenemos áreas que no producen. Y estas áreas que no producen tienen una relación prácticamente directa con los valores de Poisson Ratio, el módulo de Poisson. Por debajo de 0,34, lo que es en negro, estas áreas no producen. Y en especial en esta área, tenemos áreas con muy buena producción en azul, justo al lado de áreas que no tienen nada de producción. Entonces la idea era, bueno, podría yo a partir de sísmica identificar buenos o malos lugares en mi yacimiento para producir. Entonces, bueno, tengo 2 yacimientos, en el que nos vamos a estar enfocando son estos en verde, son altos valores de Poisson Ratio o, digamos, mayores de 0,36 y bajos valores del módulo de Young. Solo para recordar, Poisson Ratio,
el módulo de Poisson es la relación que hay entre la deformación horizontal sobre la vertical. Así que lo más que se deforme esto, este valor va a ir más grande. Y el módulo de Young es, bueno, el esfuerzo sobre la deformación, y mientras menos deformación tenga, este valor va a ser más grande, ¿correcto? Entonces ahí podemos estar definiendo qué es dúctil y qué se puede romper en relación con Poisson Ratio y el módulo de Young. Nosotros queremos, y como entendemos el yacimiento, queremos que sea algo que sea como dúctil, ¿verdad? Que el petróleo, que el gas salga, me haga este petróleo espumoso y se salga, ¿no? Algo bien plástico. Si fuera brittle, se quebraría, sería algo así más como un carbonato, por ejemplo. Eso no va a fluir nunca, ¿no? El carbonato estuviera aquí y aquí estaría mi yacimiento con mi petróleo espumoso. Entonces vamos a tratar de conseguir esta zona a partir de inversión sísmica rápidamente. Invertimos esto, hicimos inversión conjunta de fases y definimos, porque tenemos valores de BP, tenemos BPS y densidad, podemos calcular el módulo de Young, podemos calcular Poisson, el radio de Poisson, y podemos definir entonces mis zonas buenas y mis zonas malas en esta formación. Aquí definí mis zonas buenas, todo lo que está en negro, y las zonas malas, todo lo que está como en rosado. Entonces, si quiero buscar yacimiento, voy hacia lo negro, ¿no? Estoy produciendo en el 2014, tengo mis anomalías. Estos son simplemente anomalías de amplitud. Aquí no hay ningún tipo de inversión hecha, es simplemente muy bajas amplitudes relacionadas con la presencia de gas. Y 2 años después, puedo observar cómo todas estas anomalías crecieron, y más importante aún, cómo están limitadas por el color rosado, ¿no? Esto me ayuda muchísimo a saber que, por ejemplo, en esta área todavía podría producir más. Aquí esta área podría producir más, y este es el tipo de datos que nuestros ingenieros quieren tener para planificar los pozos. Okay, como resumen, la inversión basada en fases supera muchos de los desafíos que podemos encontrar en la inversión simultánea. Es capaz de predecir con precisión heterogeneidad lateral, vertical, con control de pozo limitado o prácticamente inexistente. Es capaz de ofrecer estimaciones mejoradas de densidad, que es algo crucial cuando empezamos a trabajar en proyectos de geomecánica, porque todos los esfuerzos y todas estas estimaciones tienen prácticamente la densidad incluida en la ecuación. Es capaz de incorporar anisotropía. Esto nos ayuda a tener predicciones de fases mejoradas y propiedades de rocas para estimaciones precisas de propiedades petrofísicas. Proporciona una base sólida para modelos petrofísicos o mecánicos en 3D. Y este último punto, en el caso de propiedades elásticas determinadas por inversión sísmica simultánea, sabemos que estas van a estar cejadas por el modelo de baja frecuencia que estamos utilizando. Por ende, la importancia en el detalle de este modelo de baja frecuencia. Es decir, el tiempo invertido en este modelo de baja frecuencia tiene que ser lo necesario para en realidad tener un modelo de baja frecuencia adecuado. Y ahí viene la pregunta de, bueno, ya estoy obteniendo prácticamente la respuesta antes de realizar inversión sísmica, ¿no? El modelo de baja frecuencia, por otro lado, depende de la geología. Y sabemos que es así. Por ende, la construcción del mismo no debe estar sesgado por interpolación de datos de pozo. Y bueno, con esto termino, y creo que me pasé mis 5 minutos de preguntas. Si tienen alguna pregunta, quieren permanecer un poquito más, aquí estoy. Muchísimas gracias, Magíster Joaquín. Bueno, la invitación es a todos los participantes a activar sus micrófonos para dar las preguntas o hacerlas por el chat. Estamos muy agradecidos con el señor Joaquín, de verdad excelente presentación. Muchísimas gracias. Esperamos las preguntas por el chat, o pueden usar sus micrófonos activándolos para hacer las preguntas. ¿O los confundí mucho o quedó muy claro, no? Como dice. Sí.
Sí, yo tengo una pregunta por acá, Joaquín, no sé si me copian. Te copio, sí. Por acá Gregorio Mateo, mucho gusto, Mucho gusto, Gregorio. muy buena la presentación, muy didáctica, ¿no? Gracias. Bueno, en realidad son tres preguntas, ¿no? ¿Cómo influye el espesor de las capas, vamos a llamarlas así, areniscas o lutitas en estos casos, que fue o los carbonatos, en este tipo de estudio, ¿no? Otra es, al hacer tu análisis, donde está el objetivo, o sea, donde están tus arenas o tus carbonatos que quieres producir, ¿esta profundidad influiría en el tipo de estudio, o sea, en este tipo de estudio, de análisis que tú estás haciendo? Y la tercera sería, si tú has tenido la oportunidad de comparar tus resultados de los estudios que han hecho con tus modelos sedimentológicos, los modelos que se tengan, más que todo sedimentológicos, ¿no? De que se hayan realizado para las áreas que ya se han hecho los estudios. Esas serían las tres. Gracias, Gregorio. Con respecto al espesor, siempre vamos a tener una limitante que es la parte de cuánto puedes resolver con tu ondícula, ¿no? Suene muy bien todo lo de la inversión conjunta de facies. Tenemos una limitante física que es la frecuencia que podemos obtener. Mayor la frecuencia, mejor resolución podemos obtener. La inversión sísmica simultánea, por un lado, estaría más afectada por este tipo de espesores y aún más si los contrastes de impedancia son grandes. Al tener un contraste de impedancia grande, estos módulos laterales que tenemos en la undícula te va a afectar tus propiedades elásticas. Y eso he visto, por ejemplo, yacimientos sobre carbonatos, toda la parte inferior del yacimiento, estamos hablando de 30 metros, alrededor de 15 metros están prácticamente afectados por simplemente estos módulos, los lóbulos de la undícula, ¿no? Estaríamos limitados por el mínimo espesor que podemos resolver dependiendo de la velocidad y la frecuencia, damos la ecuación de tuning, pero a partir de ahí no importa qué tan grande sea el contraste o no, porque la inversión conjunta de facies está limitada, está controlada por el modelo de física de roca que tú puedas tener a partir de los pozos o a partir de la literatura, ¿no? Te va a dar, como mostré anteriormente, valores más homogéneos dentro de yacimientos que puedan ser mucho bien espesos, en los cuales puedas tener el riesgo de tener valores de propiedades elásticas que puedan estar sesgados para el modelo de baja frecuencia. Que el espesor, a partir de tuning, no sería un problema, incluso con contrastes de impedancia muy altos. Con respecto a la profundidad, no tienes limitante tampoco, más allá del hecho que mayor profundidad tengas, menor offset tienes, menor ángulo vas a tener y vas a tener limitantes en el cálculo de las propiedades, por ejemplo, de densidad en todas las partes de geomecánica, entonces podrían estar un poco no tan bien determinadas cuando ya los yacimientos son muy profundos. Y con respecto a la correlación entre los resultados y los modelos de depositación, hay un ejemplo que no mostré simplemente porque quería mostrar la parte de crudo pesado, pero sí tenemos buenos ejemplos en la parte de carbonatos, por ejemplo, en los cuales podría comparar el modelo de baja frecuencia interpolando un pozo, por ejemplo, cómo es ese modelo de baja frecuencia, es simplemente un corte bajo de esto, ¿no? Digamos hasta de 0 a 10 Hz, y cómo los resultados de mi versión conjunta de fases se ajustan mejor a mis fases de pozo.
este ejemplo a mí, y esto está coloreado por saturación de gas y saturación de agua. Y de verdad hay muy buenos correlación entre, por ejemplo, oh, ya va, yo te estoy hablando y no estoy mostrando nada. ¿Tú estás viendo algo? No, te estoy escuchando. Te Oh, escucho. claro, ya, espérate. Ok, qué bueno, me di cuenta aquí. Ok, está diciendo, este ejemplo no ¿lo ves? Creo que me está mostrando. Sí, sí. Si ves esta lámina, Sí, dices correcto. baja Baja frecuencia parcial de frecuencia, sí, frecuencia, correcto. sí. Entonces, Ajá. en este caso interpolé pozos y en este caso obtuve el modelo de baja frecuencia a partir de la inversión conjunta de fase. Ya puedes empezar a ver las diferencias que puedes observar entre uno y el otro, ¿no? Incluso en este caso utilicé 3 pozos, pero al momento en que eliminas este pozo, el modelo de baja frecuencia aún más difieren aún mucho más. Y sabemos, a partir de la inversión basada en fase, este modelo ajusta más al modelo de depositación. Tenemos nuestros carbonatos, los flancos de carbonato, todo lo que podemos tener de nuestro modelo se ajusta mejor a los resultados. Incluso, ese no lo tengo, en la parte de depositación fluvial, por ejemplo, puedes tener los canales abandonados, que sabemos que son lodos, con nuestros puntos, point bars, las barras de arena en el medio. Todos estos resultados de verdad salen buenísimos cuando aplicas la inversión conjunta de fases y ajustan muy bien al modelo. Al modelo. Okay. Incluso Bueno. una vez aprendí a partir de la inversión sísmica lo que se definen como counter point bars, y son unas barras de arena que se depositan como que Correcto. al contrario del flujo del agua del río, y yo estaba obteniendo esos resultados como que, mira, esto está malo. Y lo corría y me volvía a dar lo mismo hasta que hablé con el geólogo y le dije, mira, están dando estos resultados, pero creo que los point bars están donde no deben. Y ahí fue donde este señor me dice, no, estos son counterpoint bars y esto hace totalmente ajuste con nuestro modelo de depositación. Bueno, de verdad que aprendí y me puse contento, ¿no? Que estos resultados estaban ajustando a los modelos. Ok, está bien, ¿Sí? queda claro. Sí, gracias. Okay. No, gracias a ti, Gregor. ¿Qué más? Bueno, más nada, como dije al comienzo, tal vez hayan personas involucradas con las universidades. Nosotros en ICON estamos buscando ayudar a los estudiantes, a las facultades, si quieren utilizar el software, prácticamente inversión sísmica, caracterización y yacimiento, física de roca, modelado, todo, prácticamente. Déjenmelo saber. Creo que podría dejar mi correo electrónico en el chat, o se pueden comunicar con la gente de la SOBG. Creo que es lo mejor. Y con mucho gusto podríamos iniciar el proceso. Perdón, Joaquín. ¿Cómo estás? Soy Mili. Milagrosa, ¿cómo estás? Qué milagrosa, Mili. Mira, Joaquín, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Hablando lo de la universidad, yo quería preguntarte algo. Aquí estamos, bueno, no hay actividades presenciales, no por lo menos en la Universidad Simón Bolívar. Las licencias serían para instalar en las computadoras que están en la universidad. Y eso sería bastante limitante porque ahorita definitivamente, no solo por la pandemia, sino por otras circunstancias, no podemos ingresar al recinto. ¿Qué pasa en ese caso? Estoy pensando en utilizar aplicaciones como conexión remota a las computadoras. Esa sería como que la solución inmediata, porque y es parte de lo que la compañía quiere, es, bueno, las licencias se le dan a las universidades y prácticamente no hay límite del número de licencias que se puedan otorgar. Estamos hablando de 15, 20 licencias. Y la única forma, bueno, vamos a tener un supervisor de
de ICON en la universidad, supervisando que las computadoras están siendo usadas para el uso académico. Ya son instaladas en las computadoras de la universidad, definidas por el IP, definida por el MAC address, todo ese poco de cosas, y la licencia está ligada a esa computadora. Sin embargo, hay herramientas con las cuales nos podemos conectar remoto y es como estar en tu casa, conectado simplemente para display a la computadora de la universidad. Sería cuestión de trabajar con la persona ideal. Aquí sería Jorge Fernández, de la Simón también, y porque él maneja todo este aspecto de las licencias, la conexión y todo. Eso sería, yo creo que la solución más fácil. Y ya tendrían acceso, ¿no? El estudiante desde su casa tiene, yo utilizo, por ejemplo, ¿ven mi monitor todavía? ¿Se ve el monitor ahí? Sí. ¿Por casualidad? Ok, yo Sí. utilizo esta herramienta que se llama TeamViewer, ¿no? Y con este TeamViewer yo tengo acceso a la oficina, que tengo una estación de trabajo que es más rápida que mi, ¿cómo se llama? Que mi laptop. Entonces yo tengo este proyecto. Este proyecto está corriendo en la oficina, en el centro, ¿no? Es una licencia que tengo allá y la estoy corriendo remoto. No tengo que estar físicamente en... Esta licencia está instalada en mi estación de trabajo en la oficina, pero trabajo desde aquí. Como si estuvieras en la oficina y puedes tomar snapshot, todo. Eso sería una opción. Y no sé si esto tiene algún costo en realidad. No sé. Probablemente el básico sea gratis, que es lo que prácticamente lo que uno va a utilizar, y luego te empiezan a cobrar si quieres tener reuniones o quieres hacer chat y cosas esas que no sería el caso, ¿no? Pero eso lo podríamos hablar, Mili. Vamos a hablar con Jorge, y si tienes tiempo este viernes, no podría incluso poner a Jorge en la reunión. Ok, chévere. Ok. Cuadramos entonces. Chévere, ok. Hacemos así. Y bueno, perdón, adelante. Una pregunta con respecto a la licencia. También tiene clasificación bayesiana de la señal sísmica. No que utilice inversión bayesiana, sino que tiene clasificación. Tenemos clasificación, sí. Te puedo enseñar el módulo. No sé, las demás personas que están conectadas, si ya esto no es parte de la presentación, pero si están curiosos. Otra pregunta que es con respecto a la presentación. Dices que se utilizan unas matrices de transición para tener... ¿Esas están basadas en cadenas de Markov? ¿O en qué están basadas esas matrices de transición? Creo que es Markov, Mili. Te tengo que definir. Confirmar. Toda la parte estocástica, utilizamos Markov para las diferentes realizaciones. Asumo, pero no me gusta asumir mucho, las matrices de transición. Creo que son Markov, pero es algo que debería buscar aquí en el help. Y busco transition fix. Markov, sí, Markov. Aquí está, Markov. ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí. Bueno, okay. si quieres sí. lo otro lo y me explicas, me dices qué tipo de clasificación hacen. Gracias. No, de nada. Estoy a la orden. Si las preguntas surgen después, email, cualquier cosa, a la orden. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted y bueno, feliz tarde a todos. Feliz tarde. Chao.